Todos hemos dado nuestra propia lectura a las cosas que se han filtrado en distintos tiempos a los grandes medios de comunicación, distintos tiempos. Estrella Infante hoy va a venir a compartir su óptica sobre esto que yo creo que no fue propiamente una filtración y si fue, es algo deliberado para tratar de salvar el pellejo. Vamos a ver, antes de conversar con ella, ¡ey! ¿Qué pasó, compañero? Un beso para ti, Estrella, no ibas aquí todavía. Vamos a ver esto, por favor. Pónganlo que la voy a leer y luego sobre lo con ella. Mira qué fotografía. Acércate, sí, perfecto, sonriente para Washington, muy angustiada, puertas adentro. La filtración del video donde Delcy Rodríguez intenta controlar daños tras la captura de Nicolás Maduro expone algo que toda Venezuela sabe. Maduro no fue dejado caer por un enemigo externo, sino por complicidad interna. En lugar de resistir, Delcy busca disciplinar a su aparato represor con relatos de amenaza y miedo. Criminaliza la disidencia y usa el discurso anti-Estados Unidos como cortina mientras negocia. Se reacomoda y preserva el poder a costa de su propia base. Tras la caída de Nicolás Maduro, el mayor riesgo del chavismo, explicó Estrella Infante en este contenido en la plataforma X, no es Estados Unidos, sino su propia implosión interna. Una cúpula reducida de políticos y militares que han sustentado su poder robando los recursos de la nación, sembrando terror en la población y usando estructuras de miedo y represión para mantenerse en el poder. El chavismo no es un movimiento popular amplio, sino una élite corrupta y autoritaria que se aferra a los restos de una dictadura. El relato del miedo busca mantener cohesionada a la élite. Delcy, Diosdado, Jorge Rodríguez y el aparato represivo. Bueno, y es más, vayan, sigan ustedes la cuenta de X de Estrella, síganla, pónganla siempre como de favorita y aquí la tengo ahora sí. Vamos a conversar con Estrella, porque quiero saber tu opinión sobre este asunto del Estrella que ya te dije. Bienvenida. Gracias Miguel. Gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Ok, tú sabes que decir de pronto, es que nos amenazaron, nos dieron 15 minutos, y si no cooperábamos entonces nos iban a desvivir y entonces por nuestra propia seguridad, por nuestra propia integridad, pero sobre todo para salvaguardar el proyecto político nos quedamos. Oye, pero qué chévere, qué conveniente si hubiera sido así, lo hubiéramos conocido, pienso yo, a las primeras de cambio una vez, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Te escucho con atención tu óptica, tu mirada analítica, a ver. Mira, Delcy Rodríguez está tratando de hacer control de daño dentro de sus propias filas porque hay muchísimas personas hablando acerca de cómo Delcy Rodríguez ha sido una persona que ha engañado al pueblo que supuestamente le es fiel. Y a todas estas, acuérdate que las bases chavistas están muy dañadas, están ya muy desmejoradas. Y todas estas personas ¿a qué te refieres con dañadas y desmejoradas? Porque no lo entiendo. Que prácticamente están inexistentes. Ah, pero y lo poco que existe, ¿cómo está de ánimo? ¿Cómo está de espíritu? ¿Cómo está? No saben cómo reaccionar porque ellos tenían un discurso de que el imperio era muy malo y que ellos iban a sobrevivir al imperio y que Venezuela tenía la capacidad de poder repeler cualquier ataque, de que nadie iba a poder contra la revolución, de que ellos eran superpoderosos y que todo lo iban a poder lograr. Frente a esto había mucha impunidad, Miguel, había muchas personas que actuaban siendo incluso jefes de calle, siendo la señora que repartía las bolsas de clase, siendo la persona que iba y torturaba. A todas estas personas este régimen les prometió impunidad. Y frente a la impunidad, a tener ahora ese riesgo de que, entonces lo que yo hice sí puede tener una consecuencia, el hecho de que yo me haya portado de esta forma, el hecho, o sea, se me voltea la cosa, porque entonces ahora ¿a quién le soy fiel? Porque resulta que a quien yo le era fiel, que se supone me cuidaba políticamente y desde el punto de vista de mi seguridad personal, ahora no está. Y no me puede prometer que yo tenga seguridad porque en cualquier momento pasa algo y yo voy a quedar a la vista de todo el mundo como que fui un torturador, que fui una persona que violó las leyes para proteger este régimen. Porque la realidad es así. La realidad es que todas las personas que hasta ahora han protegido al régimen lo han hecho al margen de la ley. Lo han hecho violando leyes de derechos humanos. Lo han hecho violando incluso los mismos códigos de sus vecinos. Ya no hay amistad, yo no tengo entonces quien me pueda defender a mí. Si se voltea la tortilla y se empieza a vivir un Estado de Derecho en Venezuela, entonces ya yo no tengo quien me cuide. Entonces, ¿a quién le soy fiel ahora? A una persona que no me puede asegurar nada. Entonces, Delcy Rodríguez tiene que hablarle
a un grupo de personas para que ese grupo de personas siga formando parte de su aparato represivo y sigan actuando en su beneficio, cuando ella no tiene nada que ofrecerles. Porque tú y yo sabemos que ese discurso antiimperialista que ella está diciendo, en cuanto recibe la llamada de la Casa Blanca, donde le piden que haga cosas específicas, incluyendo sacrificando a esos que le torturaban a su favor, torturaban al pueblo de Venezuela, eran parte de ese modelo represivo para poder mantenerlos a ellos en el poder, van a ser los siguientes en ser sacrificados. Entonces, básicamente lo que ella estaba haciendo era un discurso tratando de seguir justificando su existencia y seguir exigiéndole a estas personas que le sigan siendo fiel. Pero actualmente todas esas personas piensan, ¿quién me entrega mañana? Incluyendo las mismas relaciones que tienen Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, porque a todas estas, cuando se escapa este audio, ella menciona solamente a estas personas, no menciona a Padrino López, porque Padrino López se ha ido alejando un poco, además de que Diosdado Cabello se ha asegurado de limpiar ciertas filas, ciertas influencias que Diosdado Cabello tenía dentro del Ministerio de Interior y Justicia para tratar de compensar el poder que tenía el uno y el otro, y prácticamente ahora Padrino se encuentra en una situación bastante desmejorada de poder, aparte de que está muy enfermo. Entonces, básicamente el régimen, la autoridad, quien maneja la autoridad actualmente son ellos tres, Diosdado Cabello siendo la persona con quien ellos tienen que lidiar porque es quien maneja los grupos armados y las armas en general, todos estos grupos, ¿no? Porque Delcy Rodríguez sí tiene un poder de ser esa persona que está haciendo la vocera, ser esa persona que está haciendo la intermediaria, pero más allá de eso no tiene más nada. Entonces, y por eso es que ella se presenta como la persona que puede negociar. Por eso es que ella se presenta como la cara de la transición ante la Casa Blanca, ante la salida de Maduro. Es ella quien busca esta salida, es ella quien entrega a Maduro para poder asegurarse de que ella pueda continuar con una cuota de poder. Una cuota de poder, por cierto, que está bastante desmejorada porque no tiene mucha capacidad de acción, porque Diosdado Cabello no tiene ninguna intención de poder soltar sus piezas, las piezas que él puede usar para seguir continuando allí en el poder. Estrella. Incluyendo los presos políticos. Sí, Estrella, tú sabes que cuando te oigo hablar del desamparo en que pueden lógicamente sentirse los torturadores, los esbirros, los que han abusado pensando que eran guapos y apoyados justamente por eso, que habían dicho que morirían defendiendo su causa y lo que hicieron fue entregarse, y ahora trasluce que además habían maquinado la traición, habían estructurado la traición meses antes. Eso tendrá que ver, fíjate, con esto que estoy leyendo aquí del fin de semana, la detención del subdirector nacional de Círculos Bolivarianos por incitación al odio. Esto tuvo lugar en el estado Zulia, lo detuvieron. Estamos hablando de colectivos, porque lo de Círculos Bolivarianos es un epíteto demasiado demodeno. José Camargo, detenido el viernes en el sector 18 de octubre de Maracaibo por su presunta vinculación con el delito de incitación al odio. Pero mira tú cuál es el tema. De acuerdo a la minuta policial que trascendió a los medios, la aprehensión se produjo tras labores de patrullaje cibernético, es decir, que los están espiando ahora por TikTok, aquí decía TikTok e Instagram. En el reporte se señala que los funcionarios detectaron contenidos que presuntamente formarían parte de una guerra mediática para desestabilizar bases fundamentales del Estado venezolano. Si el Estado venezolano hoy día es Delcy Rodríguez, según ellos mismos, ¿no? Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y tal, que los llamen cobardes es demasiado desestabilizador, ¿verdad? Estamos en las puertas de un riesgo realmente de enfrentamiento armado en las calles por la traición que se le ha comprobado a Delcy Rodríguez. Mira, no sé, porque la realidad es que Diosdado Cabello tiene la capacidad de manejar sus bases, sabe muy bien cómo moverse, eso lo mantiene en el poder hoy. Realmente la capacidad que ha tenido Diosdado Cabello de sobrevivir esto que orquestaron los Rodríguez ha sido algo que ha llamado bastante la atención, porque eso habla mucho de hasta qué punto Diosdado Cabello se protegió para un momento como esto, incluyendo contactando a la Casa Blanca en su momento. Entonces, como te digo, o sea, yo realmente no sé hasta qué punto esté Diosdado Cabello dispuesto a usar todas sus bases. Sé que amenaza con eso, pero no sé hasta qué punto pueda usarlo a todas estas. Eso sería lo peor que le pudiera pasar a Delcy y eso sería lo peor que le pueda pasar a Venezuela.
Entonces, yo creo que la Casa Blanca mantiene una presencia bastante importante cerca a Venezuela. De hecho, hoy el Gerald Ford regresa al Caribe mientras había tomado un descanso. Hoy regresa al Caribe y es precisamente porque los Estados Unidos saben que en Venezuela Delcy no es capaz de garantizar que no exista una guerra civil, ni siquiera dentro de sus propias fuerzas. Bueno, o sea, te estoy hablando de que de las distintas fuerzas que están armadas pudieran entrar en una guerra de poder y los Estados Unidos está consciente de eso. Entonces, la Casa Blanca tiene preparadas muchas opciones precisamente porque hay una factura política que pudiera pasarle a la Casa Blanca si las cosas en Venezuela no se mantienen dentro de esta cuasi transición que están tratando de hacer mientras el régimen es quien asegura, entre comillas, que puede garantizar la paz interna en Venezuela, porque realmente Delcy no tiene esa capacidad. Bien, déjame hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a revisar el tema presos políticos. Vamos a escuchar a María Corina Machado y también tu visión al respecto, porque ya cada vez son mayores las voces que dicen, no se pregunten si está actuando María Corina Machado en la evaluación y toma de decisiones. Ténganlo claro que eso ya está ocurriendo desde hace rato. Bien, Estrella Infante va a seguir con nosotros en unos instantes. Les quiero hablar del programa, ¿sí? La Grieta, amigas y amigos, todas las tardes. ¿Y ya tienes lo de noticias también? ¿Ah? Negativo, todavía no tenemos la promoción de noticias. Bueno, vamos con La Grieta, no se la pierdan, todas las tardes a las 6 con Alejandra Gómez, Aleja Pola. Venga. Al caer la tarde no hay otra opción. La Grieta, el clímax del análisis y la opinión. Alejandra Gómez, Aleja Pola, te cubre la grieta que separa el engaño con la verdad, flanqueada de un consejo editorial de primera línea. Horacio Medina, María Teresa Morín, Edward Rodríguez y José Amalio Graterol analizan para ti los hechos hasta el fondo. Todos los días a las 6 de la tarde no hay más opción. La Grieta, el clímax del análisis y la opinión. Solo por EBTV, el canal de la libertad.